que es la casa de Dios, hermanos, donde su iglesia se congrega para guardar el día del Shabbat y también para adquirir conocimiento de parte de Dios por medio de su bendita palabra. La escuela quedó muy bien explicada, ¿no es así, hermanitos? ¿Sí? No hay más que añadir, ni quitarle, ni ponerle, ¿verdad? ¿O sí? ¿No? ¿Quién dice que sí? A mí ya se me olvidó mi papelito, no tenía unos apuntes. Aquí está. Ya lo encontré. Bueno, ¿de qué se trató la escuela, hermanos? ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Vale? Simpatía y antipatía. Simpatía y antipatía. ¿Quiere decir que tenemos de los dos? Bueno, Eder, ayúdame. ¿Tenemos de los dos? ¿O todos somos simpáticos o todos somos qué? Antipáticos. ¿Verdad? Si se dan las dos, quiere decir que existen ¿qué? Ambas, que son emociones, hermanos, que misma mente a través del sentimiento humano se reflejan. Por ejemplo, hermanos, ustedes son amigos, ¿somos amigos todos? Sí. ¿Y por qué razón somos amigos? Sí. Decimos que somos hermanos, ¿sí o no? Sí. ¿Y por qué somos hermanos? Vamos a ir a esa conclusión. Bueno, Eder, ayúdame, help me out, ayúdame un poquito. ¿Por qué decimos que somos hermanos? Porque compartimos ¿qué? La misma fe en Jesucristo, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué decimos que somos amigos entonces? ¿Qué compartimos para que? ¿Qué tenemos en similitud para que digamos somos amigos? ¿Cómo? El mismo idioma. ¿Qué más? Sí compartimos algunas cosas que son similares, mas no todos, hermanos, compartimos los mismos ¿qué? Gustos. ¿Sí? Entonces, cuando lo vemos una parte, cuando la Biblia habla de amistad y de amigos, habla en un sentido donde se desarrolla una intimidad personal entre un individuo. Puede haber dos personas que se compartan esa amistad tan íntima que se llamen ya prácticamente como hermanos, que se quieran como hermanos, que tengan el afecto como hermanos. ¿Sí puede o no? ¿Se acuerdan de un personaje en el Antiguo Testamento? Jonathan y quién? Y David. Dice que la amistad que ellos desarrollaron, hermanos, fue tan grande, ¿sí, hermanos? Que aún ellos, entre ellos, ¿qué? Dice la Escritura, se amaban. ¿Sí, hermanos? Llegaron a ese nivel, hermanos, de amistad que se sentían el uno al otro afectado de sentimiento del uno al otro. Y no, ¿verdad? Y se daban presentes. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Que esto, hermanos, ¿cuánto duraría para que yo me haga amigo de, vamos a decir, hermano Pedro Valle? Hermano Pedro, ¿cuánto duraría para que yo fuera su amigo? Somos hermanos, pero para que yo fuera su amigo, ¿cuánto vamos a durar? Necesita que venga unos 5 sábados juntos. Yo digo que más. Ahorita lo vamos a ver. Porque la amistad no se desarrolla, hermanos, en un día, en un mes. Hermano, Cristo lo debe saber, right? It develops through time. Se desarrolla por el tiempo, no en el tiempo, por el tiempo. Por eso cuando la Escritura dice, por el tiempo ya debemos de ser ¿qué? Maestros. ¿De qué? De esas enseñanzas, porque ya lo hemos ¿qué? Estudiado, ya lo hemos oído, solamente que no lo hemos ¿qué? Vivido. Exactamente, porque para que realmente tengamos el afecto tenemos que vivirlo. Y de otra manera, hermanos, pues sentirlo. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Cuánto tengo? ¿30 minutos? Si quieres de la medianoche. No quiero. Sí, porque la expresión fue si quiero, ¿verdad? No quiero. Solamente quisiera ver cuánto tiempo
por el tiempo, ¿no? O sea, tengo hasta antes de la 1, ¿verdad? Gracias, hermano Jeffrey. Thank you. Hago esta pregunta porque dentro de la Biblia, hermanos, vamos a ver muchas expresiones, ¿sí? Y dentro de esas expresiones, hermanos, por ejemplo, si tengo yo, a lo mejor se sintió incómodo, hermano Cristo. No, de verdad. Por ejemplo, tienes un grupo que tienes en tu compañía, vamos a decir, en tu trabajo. Tienes un grupo. Ese grupo que trabaja contigo prácticamente es una extensión tuya, ¿sí? Pero le quieres expresar lo que tú sientes a ellos, para que ellos sientan lo mismo que tú sientes. Vamos a ver un pasaje antes de iniciar, hermanos, y vamos a ver la carta que Pablo escribe, hermanos, a la iglesia en Éfeso. Y les escribe y dice, hermanos, en el capítulo 4. Quiero que vayamos pensando, hermanos, y a través del pensar vamos a ir a concluir sobre este tema, hermanos, de la amistad o de la antipatía, ¿sí? Porque hay veces, hermanos, que no sabemos ni por qué nos cae o por qué no tenemos amistad con ciertas personas, y a veces no sabemos ni por qué si nos cae bien una persona, ¿verdad? A veces nomás es por el aspecto. El aspecto se ve que es una buena persona, y resulta que esa persona que piensas que es una buena persona te busca por una amistad que solamente de interés. Exactamente. Entonces, ¿cómo filtrar, cómo saber realmente un verdadero amigo? ¿Quién realmente es mi amigo? ¿En quién puedo confiar? Esa es la inseguridad que hay en todo el mundo, ¿sí, hermanos? Dice aquí, hermanos, Efesios capítulo 4, verso 1: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Fuimos llamados, hermanos, de parte de Dios a conocer este evangelio para ser unas nuevas criaturas. Ya no soy la persona que era antes de aceptar a Cristo, aunque en ese proceso me ha durado mucho tiempo para poder adaptarme a esta forma de vivir. ¿Sí, hermanos? Es de adaptación. Dice, con toda humildad, con mansedumbre, ¿con qué más, hermanos? Con paciencia, soportando los unos en amor, solícitos a guardar alguien que es solícito está dispuesto a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como también son llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Todos tenemos el mismo llamado y por ende también tenemos el mismo destino, ¿sí? Pero antes de llegar a ese destino, hermanos, tenemos que pasar por un proceso llamado transformación. ¿Qué debe de cambiar, hermano Eder? El peinado, dejar que nos crezca la barba, vestir de saco, venir con corbata. No, eso solamente ¿qué es, hermanos? Apariencia. Es una apariencia. Por eso la carta que leímos al principio, donde estaba el texto de memoria, si ustedes leen del verso 1 adelante, de primera de Pedro capítulo 3, verso 1 hasta el 8, que fue el texto de memoria, ¿sí, hermanos? ¿Qué decía el texto de memoria? Finalmente ser todos ¿qué? Esa es la finalidad, ese es el propósito, la meta, buscar finalmente ser todos, no nomás unos, todos. ¿Y cuándo vamos a llegar a que todos, como dicen en la tierra de mi esposa, a saber? ¿Cuánto va a hacer lograr eso? Eso pues va a durar tiempo. Va a durar tiempo, ¿por qué? Porque no todos tenemos el mismo sentimiento. No todos sentimos lo mismo. ¿Sí, hermanos? Quisiera que viéramos una historia bíblica que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Le ocurrió a un hombre llamado Saulo. Saulo era amigo, hermanos, de la iglesia de Dios.
que hacer una adaptación, ¿sí, hermanos? Una adaptación para que fuera aceptado de parte de ¿qué? De los que a él alguna vez no era como, ¿se puede decir? ¿Era qué? Antipático. ¿Sí, hermanos? Él pudo lograr esa conversión de antipático ¿a qué? ¿A qué, hermanos? A simpático. Vamos a ver Hechos capítulo 9. ¿Ya lo tienen? Versículo 21. Dice de esta manera, hermanos. Y todos los que oían estaban, ¿cómo estaban, hermanos? Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos a los príncipes de los sacerdotes. Lo primero, hermanos, obstáculo para Pablo fue que tenía un mal récord, un mal testimonio, un antecedente que él se había comportado de una manera indiferente con los que ahora creían en el Mesías. ¿Sí están viendo eso, hermanos? Que hay barreras que vencer primero antes de poder lograr una amistad con una persona. ¿Sí, hermanos? ¿Sí, hermanos? ¿Verdad? Yo ayer les decía en la Colorado, decía, bueno, hermanos, quizá es la última vez que los visite, pero si a alguien les debo algo, de una vez, vénganme a pedir lo que les debo. Quizá no les pueda pagar en total, pero pues les voy a abonar. Porque tenemos que reconstruir, hermanos, antes de poder ¿qué? Construir. ¿Sí, hermanos? Tengo que primeramente deshacer lo que había hecho para poder reedificar algo nuevo. ¿Sí, hermanos? Esa es la transformación que el hombre necesita pasar, ese proceso de parte de Dios. Y es lo que busca Jesucristo, que ahora seamos una nueva ¿qué? 2 Corintios 5:17. Las cosas que viejas pasaron, y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. ¿Quién las hace nuevas? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Si queremos cosas nuevas, nosotros tenemos que crearlas. Él nos da el privilegio que lo que hubo anteriormente, dice, lo disimula y lo pasa ¿por qué? Por alto. ¿Sí o no? Sí. Pero a veces no aceptamos, no, hermano, más que lo que me hizo. Bueno, no, eso es imperdonable. Que Dios lo perdone mejor. No, nosotros tenemos que pasar ese proceso. Y mientras no lo logremos, estamos estancados aquí. Por eso Pablo, hermanos, lo primero que tuvo que enfrentar es que su mal testimonio que él tenía anteriormente. ¿Sí están viendo eso? Verso 21. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, o sea, habían oído que ahora predicaba a Cristo. ¿No es que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, o sea, el nombre de Jesús? Y a eso vino acá. Ellos pensaban que había venido Pablo ¿a qué? A llevarlos presos a los príncipes, los sacerdotes. Verso 22. Pero Saulo, mucho más. ¿Qué hacía Saulo, hermanos? Bueno, pues si ustedes no me creen, pues me voy. No, más que más se esforzaba. Pero se esforzaba ¿a qué? No los forzaba a ellos. Él se esforzaba a que su testimonio ahora fuera ¿qué? De un hombre diferente al que era antes. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos viendo? ¿Sí estamos viendo o no? Sí. Porque es bonito que yo le diga al hermano tal, hermano, cambia, y yo no cambio. Pero más quiero ver el cambio en usted. Pero cuando cambie el hermano Jorge, yo voy a cambiar. Cuando cambie el hermano tal, la hermana tal, entonces yo voy a cambiar. Pero mientras no veo un cambio en la hermana, yo tampoco lo cambio. A veces acondicionamos que el proceso que Dios quiere hacer en nuestro interior. ¿Sí estamos viendo eso? Dice que Saulo se esforzaba más. ¿En qué se esforzaba? Dice, se esforzaba en qué? Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. O sea,
se esforzaba más en predicar que aquel hombre que tuvo él un encuentro con Cristo y que Cristo le reveló que él era el Mesías. Más se esforzaba diciendo, este es, porque antes de que él tuviera el encuentro con Cristo, él no creía en quién, en Jesucristo. Aún a los que creían, ¿qué hacía él? Ahí está el testimonio, se iba y los tomaba presos, los metía a cárcel. Aún él confiesa que estuvo cuando apedrearon al santo, ¿quién? Esteban. Que él detuvo las ropas de aquellos que apedrearon. Imagínense. Pero él tuvo que confesar todo esto, ¿verdad? Entonces dice el verso 23, perdón. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de qué, hermanos. Mas las acechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche ¿para qué, hermanos? Que a veces alguien no va a querer. Hermanos, pues sí, ahora sí hay que llevarnos bien, ahora sí hay que contribuir, hay que cooperar, ahora sí hay que echarles ganas, y alguien siempre se va a parar y va a decir, no, hermanos, no, eso no. Siempre va a haber alguien que quiera ser obstáculo, hermanos, para que se logre la transformación. Y dice, hermanos, verso 25, entonces los discípulos tomándolo de noche, o sea, a Saulo lo tomaron de noche y lo bajaron por el muro a una espuerta. Y como vino a Jerusalén, tentaban de juntarse con los discípulos, mas todos tenían, ¿qué tenían, hermanos? ¿De quién? De Saulo, no creyendo que era, o sea, dudaban que realmente este hombre se había convertido, que este hombre era diferente al que era antes. Entonces le costó mucho, hermanos, para poder adaptarse y que confiaran en él y después, hermanos, como una expresión que dijo algunos hermanos, ganarse a la iglesia. ¿Sí le costó? Les costó mucho esfuerzo, pero él tuvo que reconocer también su condición. ¿Sí? Vamos a ir ahora a Hechos capítulo 22, hermanos. Hechos capítulo 22, que habla, hermanos, los registros de la iglesia a través de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 22, versículo 11. Y como yo no viese, o sea que él quedó ciego, ¿se recuerdan? Dice, como yo no viese por causa de la claridad de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine ¿a dónde? A Damasco. Esto cuando tuvo el encuentro. Quedó ciego 3 días. Lo tuvieron que tomar de la mano y guiarlo a la ciudad. Y él da testimonio aquí en Hechos capítulo 22 y dice el verso 12. Entonces un Ananías, varón pío, conforme a la ley, que tenía, ¿qué tenía este hombre? De todos los judíos que ahí moraban. Viéndome a mí y acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora, ¿qué dice? Mire, hermanos, Dios quiere que veamos realmente la realidad con claridad, hermanos, porque si no lo vemos, hermanos, entonces estamos ¿cómo estamos, hermanos? Estamos ciegos. Dice Primera de Pedro, y dice de esta manera, hermanos, vamos a encontrarlo en Primera de Pedro, capítulo 2 de Pedro, capítulo 1, hermanos. Y de esta manera en el versículo 9.
Cuando tengamos tiempo en casa, leamos del 1 al 8. Y el verso 9 de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, dice de esta manera: mas el que no tiene estas cosas, ¿qué es, hermanos? Ciego, y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurar tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerástes jamás. ¿Sí? Entonces, si practicamos realmente la enseñanza que estamos obteniendo sábado por sábado, hermanos, vamos a llegar a una transformación de nuestra mente, por ende, de nuestros actos. Vamos a regresar a Hechos capítulo 22. Leímos el verso 11, el verso 12, el verso 13, donde Pablo da testimonio de su conversión. ¿Cómo fue que tuvo que Dios abrirle los ojos del entendimiento para que mirara con claridad, hermanos, que lo que había hecho anteriormente no era correcto, pero que ahora tenía que esforzarse para poder amistarse con quién? Con la iglesia de Dios. Dice el verso 14, y él dijo: el Dios de vuestros padres, el Dios de vuestros padres, que ha predestinado para que conociese su voluntad. Esas palabras se las dijo Ananías a Saulo: y viniese aquel justo, hablando de Cristo, y oyese la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ananías le dice: mira, Saulo, Dios te ha escogido. ¿Sí se recuerdan allá en los Hechos de los Apóstoles? En el capítulo, parece que es el 9, donde dice que Cristo, cuando tiene el encuentro con Saulo, dice: tú eres un instrumento escogido. ¿Para qué? Para que des testimonio a los reyes, ¿verdad?, a los príncipes y a los gentiles. ¿Cierto? Tenía un propósito, y para ese propósito entonces tenía que, hermanos, amistarse no solamente con Dios, sino que también ¿con quién, hermanos? Con la iglesia. Porque a veces yo puedo pensar: yo estoy bien con Dios, pero no estoy bien ¿con quién? Con el cuerpo de Cristo. Y eso es contradictorio, ¿sí o no? Sí. Sigue diciendo, hermanos, y el verso es el 3:15: porque habéis de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, le dice Ananías a Saulo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, el nombre de Jesús. Me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo fui arrebatado fuera de mí. Y le vi que me decía: date ¿qué, hermanos? Date prisa. Prisa, amén. Y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirás tu testimonio de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encerraba en cárcel y hería por las sinagogas a los que creían en ti. ¿Qué está haciendo, hermanos? Saulo está recibiendo, hermanos, de parte de Cristo una ordenanza. Dice: ahora vas a compadecer o vas a sufrir por mi nombre. Recuerden que antes él perseguía, ahora él iba a ser menospreciado de parte de la iglesia por un lapso de tiempo, porque tenían de él desconfianza y miedo, que realmente no se había convertido, solamente estaba ahí como un espía. ¿Sí? Desconfiaban de él. Por eso él tuvo que hacer tantas obras para manifestar que realmente ya era un creyente en el Mesías. ¿Sí están entendiendo eso, hermanos? Seguimos avanzando, y cuando le dice: y yo le dije, o sea, Saulo respondió: Señor, ellos saben que yo encerraba en cárcel y hería por las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente.
y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. ¿Qué está haciendo ahí? Está confesando que su parte que tuvo a través de que cuando apedrearon a este hombre inocente llamado Esteban. Dice, Señor, ¿cómo me mandas con ellos a que predique tu nombre si, mira, las cosas que yo hice antes de esto fueron graves, dice, ¿verdad? ¿Cómo me van a aceptar? ¿Cómo es posible que me puedan aceptar y creer que ahora soy cristiano? Dice en el verso 20, y cuando 21, y me dijo, esto contestó Cristo, ven, porque yo tengo que enviar lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene. ¿Qué dice? ¿Lo aceptaron bien, hermanos? No lo aceptaban. Aún predicando en Cristo. No. Este hombre es malo. No lo acepten, no lo oigan. Es más, ¿verdad? Aún dice, lo rechazaban, hermanos. A veces cuesta, hermanos, volver la confianza, porque la amistad, hermanos, tiene dos elementos, es confianza y ¿qué? ¿Y qué más, hermanos? Fidelidad, ¿sí? Porque el amigo debe ser amigo por ¿cuánto tiempo, hermanos? ¿Por un año? Por siempre, dice por revista, ¿verdad? El amigo siempre debe permanecer amigo en las buenas, ¿y qué más? Y en las malas. ¿Sí, hermanos? Hay un pasaje, hermanos, que quisiera que contempláramos ahorita, que hagamos una pauta, a ver si me funciona este aparatito, hermanos. Tengo aquí un pasaje que quiero compartir con ustedes. Parece que está en Job. Déjenme ver si es aquí. Si es Job. ¿Sí, hermanos? Quise ilustrar esto, hermanos, porque sí es un testimonio verídico de Saulo, pero también vemos aquí otro testimonio de parte de Job. Dice en el capítulo 22, hermanos, de Job. Vamos a ver el verso 21, hermanos. Y dice de esta manera. Si ya están ahí. Job 22, 21. Dice así. ¿Cómo dice la primera palabra, hermanos? Amístate ahora con él. Y tendrás, ¿qué, hermanos? Paz. Y por ello te vendrá ¿qué? Bien. A veces decimos, no, es que la iglesia no está funcionando bien. Hay inestabilidad, no hay amistad, hay indiferencias. Entonces, para que no exista eso, yo soy el primero que tengo que amistarme. Para que haya tranquilidad y paz y armonía. Porque para eso nos trajo Dios, ¿o no es así, hermanos? ¿Qué dice el salmista a través del Salmo donde dice, mirad, Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es, ¿verdad? Cuando está en armonía, ¿quién? Los hermanos. ¿Sí? ¿Se siente bien o no? Sí. Dice el verso 22, toma ahora la ley de tu boca y pon sus palabras en tu corazón. Y si te tornas al omnipotente serás edificado. Alejarás de tu tienda, ¿qué, hermanos? La aflicción. Y tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos de Ofrín. Y el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata a montones, porque entonces te deleitarás en el omnipotente, y alzarás a Dios, dice, ¿tú qué, hermanos? Tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y serte firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueres abatido dirás tú, ensalzamiento habrá. Y Dios salvará al humilde de ojos. Él librará
la isla del inocente, y por la limpieza de tus manos será liberada. Está en nosotros, hermanos, que haga amistad, que haga armonía y que haga paz. Está en nosotros. Estuvo en Saulo. En Saulo, hermanos, se le recomendó algo y dice, bueno, más que tú tienes que hacer esto. ¿Sí? Si no lo haces, entonces nunca van a confiar en ti. Siempre te van a tener temor, miedo, desconfianza. Y por ende, hermanos, Dios lo manda a reconciliarse, no solamente a través de Cristo, sino que a través de la iglesia en la cual Él había dañado. Dice Gálatas, hermanos, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, en el verso 13. A veces ahí. Capítulo 2, perdón, de Gálatas, y el verso es el 13. Gálatas 2, verso 13. Vamos a leer desde el verso 11, hermanos. Empero, viniendo Pedro a Antioquía, le resistía en cara porque era de condenación. Porque antes que viniese unos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Mas después que vinieron se retraían y apartaban, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y su disimulación consistía también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los judíos a judaizarse? ¿Sí, hermanos? Había, hermanos, como les digo, indiferencias de adaptación. ¿Sí? Porque mezclar una cultura con otra, hermanos, es difícil. No imposible, pero es difícil. ¿Sí? Los que lo hemos experimentado sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad, hermanos? Algunos estamos mezclados de culturas. ¿Sí o no? Sí, hermanos. Entonces, es difícil, sí es difícil, pero no imposible. Pero tenemos que adaptarnos, pero sin disimular, ¿eh? Porque la disimulación es mala. ¿Sí, hermanos? Porque debemos de ser, ¿cómo? Sinceros, sin fingimiento. El amor debe ser, ¿qué? Sin fingimiento, aborreciendo todo lo malo. ¿Sí? Por eso, hermanos, que cuando Pablo ve esto de parte de Pedro, Pablo lo amonesta, lo exhorta. Dice: Pedro, estás haciendo mal. Y aún dice, también los demás están haciendo lo mismo que tú haces. Está mal. No andas conforme al Evangelio de Cristo. ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando él ve esto, dice: no es correcto actuar. Sigue diciendo, hermanos, y Gálatas dice aquí en el versículo 15: nosotros judíos naturales, le dice Pablo a Pedro, y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley ninguna carne se justifica. Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor, ¿qué dice? Me hago. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo Saulo o Pablo a Pedro, dice: Pedro, tu conducta no es conforme al Evangelio de Jesucristo, y mayormente con los gentiles estás dando un mal testimonio. ¿Sí? No es la forma de cómo hacerlo. ¿Sí? Y
le exhorta a que ellos, siendo conocedores de la ley, ¿verdad? Ahora recuerden anteriormente, hermanos, anteriormente los samaritanos y los judíos tenían comunión, se hablaban entre ellos, no. Por eso cuando Cristo viene, y el relato lo encontramos en San Juan capítulo 4, que cuando Él va al pozo, dice que haya una mujer. ¿De dónde era esa mujer, hermanos? Del norte, ¿verdad? De Samaria. Y la mujer dice, pues parece que tú no sabes que los samaritanos y los judíos no nos llevamos, no nos hablamos. ¿Por qué me estás hablando? Dice, mujer, si supieras quién te ama, tú le pidieras a él agua y te daría agua, ¿verdad?, para la vida eterna. Ella entendió, ¿verdad?, que vendría el tiempo donde se tenían que unificar. ¿Sí, hermanos? Tenían que otra vez unirse, porque estaban desunidos. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Pero vendría el tiempo y Cristo les dijo, no solamente en este lugar, sino en todo lugar se puede adorar a Dios, en espíritu y en verdad. ¿Sí, hermanos? Lo importante es eso. Lo importante, hermanos, que conozcamos a Dios y sobre todo que la obra de Dios, hermanos, esté en nosotros, para que de esa manera, hermanos, podamos realmente ser amigos de Cristo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15. Porque nos interesa ser amigos de Cristo. ¿De Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a abreviar lectura, hermanos, por el tiempo, y dice en el versículo 10. Amén. San Juan 15:10. Si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en ustedes, en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. ¿Qué mandamiento puso Cristo, hermanos? Que os améis los unos a los otros como yo he amado. ¿Cómo amó Cristo? Aquí está dando la definición. ¿Cómo manifestó Cristo su amor hacia la iglesia, hacia los miembros de la iglesia? Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida, ¿por quién? Por sus amigos. Vosotros, dice el verso 14, sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Por eso Pablo le dice a Pedro, no andas conforme al evangelio de Cristo, estás disimulando, te portas de una manera con los gentiles y luego cuando venimos nosotros judíos te portas de otra manera. No es correcto, porque eso se llama ¿qué? Acepción de persona, y la acepción de persona es un pecado, hermanos. Dice Santiago, vamos a ver Santiago, muy rápido, hermanos, denme unos 2 minutos más. Dice Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Hermanos míos, no tengáis la fe en vuestro Señor Jesucristo gloriosa en acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, y se me olvidó, lo dejé en casa, ¿no?, y de preciosa ropa, y también y entra un pobre vestido bien, y estuviese respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijere, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre, estate tú allá de pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado, ¿no juzgáis vosotros mismos y venéis a ser jueces de pensamientos ¿qué? Malos? Hermanos míos, ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén. ¿Ya vemos? Lo que enriquece a la iglesia es, hermanos, poner por obra el evangelio de Cristo. Eso
es el ornato de espíritu que tiene la iglesia. ¿Cierros? Dice no exterior, sino interior, lo que leímos ahora en 1 de Pedro capítulo del 1 hasta el 8. De un ornato, dice, de un espíritu, ¿cómo decía, hermanos, ahí, el verso 7? Que el hombre debe ser, ¿qué? De un espíritu, ¿cómo? Pacífico. ¿Sí? Y de esa forma, hermanos, podrá realmente sentir lo que el Señor Cristo sintió por la iglesia. Y llamarnos amigos, hermanos, porque un amigo permanece amigo en todo tiempo. Por último, hermanos, San Juan, en su tercera epístola, San Juan, versículo 14 y 15. No sé si me quieren acompañar, hermanos, y así nos ponemos de pie y así cuando iniciemos la lectura, pues le demos lugar a nuestro hermano superintendente en esta mañana. La tercera epístola del apóstol Juan, en el verso que vamos a leer, hermanos, que es el verso 14 y 15, dice de esta manera. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Leamos. Empero esto, verte en breve, y hablaré boca a boca. Paz sea contigo. Los amigos saludan. Saluda a los amigos por nombre. Amén. Por eso en algunas cartas ustedes van a ver nombres específicos, ¿verdad? Saluda a ¿qué? A Priscila, a Cefas, ¿sí? A Tercio, ¿sí? Porque esos llegaron a ser amigos en verdad, y por ende se los nota, los hace, ¿verdad?, notar que esos, dice, fueron en mi defensa, fueron amigos, aún, dice, tomaron a mi favor ayudarme en la tribulación del Evangelio. Bueno, hermanos, que esto haya servido para ilustrar un poquito más que para poder ser amigos es un proceso, dura tiempo, pero tenemos que iniciarlo para que entre más lo iniciemos más pronto podamos concluir. Que Dios bendiga su palabra y a ustedes, si reciben a su hermano Jeffrey, adelante, pasa a vosotros, hermanos.